vaya abriendo su Biblia, prendiendo el celular y buscando ahí el libro de Juan en el capítulo 15. Muy bien. Vamos a buscar Juan capítulo 15. ¿Cuántos conocen la historia del patito feo? Todos, ¿no? No pasa de edad, no pasa de años ese cuento. ¿Lo conocen? ¿Sí? Sí, ¿cómo no lo vamos a conocer? El cuento del patito feo nos habla de un patito, un huevo que nació entre los patitos. Y este pato era feo. Era feo el pato, ¿no? Era un pato que era grande, gris, más alto que el resto, que en vez de hacer cuá, ¿no? Era un pato raro, era. Era un pato muy raro este pato. Y pobre pato se sentía frustrado, ¿no? Porque no pegaba con ninguno. No se llevaba bien, no tenía amigos, le hacían bullying, pobre pato. Hasta que un día, ¿qué dice el cuento? Llegó a un estanque, ¿cierto? Y en ese estanque se encontró con un montón de cisnes. Y él ahí se dio cuenta que esos eran parecidos a él. Que él nunca había sido un pato. Que él era un cisne, ¿no? Y ahí la historia acaba con un cisne feliz, que había pensado que era feo, que había pensado que era un pato desubicado. ¿Sabes que estaba orando por esta palabra y el Señor me trajo esta historia al corazón? El patito feo. Y quiero decirte que hasta que no nos encontremos con el cisne adecuado, no nos vamos a sentir en plenos. Hasta que no te encuentres con este Dios que te dio la vida, no te vas a sentir en plenitud. Vas a estar en un entorno en el que no te sentís bien, vas a estar intentando encajar sin encajar, vas a estar intentando igualar a los demás sin poder igualar a los demás, porque como hemos hablado varias veces y a lo largo de estos meses, somos hijos de Dios, ¿o no? Somos hijos de Dios, hemos sido comprados por Él, tenemos identidad en el Señor, por lo tanto, tengo que encontrarme con este cisne y abrazarme con este Padre, identificarme con Él, y solamente ahí voy a poder tener plenitud. ¿Me comprenden? Amén. Gloria a Dios. Quiero que leamos Juan capítulo 15, algo que la Biblia habla al respecto de esto. Juan capítulo 15, versículo 4 en adelante. Dice, ¿lo tienen? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardaran mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y su gozo sea cumplido. Versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra permanecer? Un montón. 11 veces aparece en este pequeño texto la palabra permanecer. ¿A qué no saben cuál es la clave de este texto? Permanecer. Permanecer es continuar, seguir estando, ¿no? Es depender. Y hoy quiero que hablemos sobre algunas áreas en las que necesitamos permanecer, algunas áreas en las que necesitamos depender de Dios para poder vivir en esta plenitud como el patito cuando se encontró con los cisnes. Este cisne se podría haber ido a su casa, pero no se fue, se quedó ahí.
La historia cambió porque este no se volvió, se quedó ahí. Tu historia va a cambiar cuando vos permanezcas, cuando dependas del Señor, amén. Mi historia cambia cuando dependo de Él. Y quiero que hablemos de 4 aspectos en los que tenemos que depender de Dios. ¿Están conmigo? Bien. El primero es dependencia espiritual. Tenemos que depender en lo espiritual del Señor para poder hallar plenitud y permanecer en Él. Dice el versículo 4 que acabamos de leer: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecen en mí. Una vida espiritual no se sostiene solo con una vez al mes, ni una vez a la semana. Tu vida espiritual y mi vida espiritual necesita ser continuamente alimentada. ¿Amén? En la Biblia nos habla, por ejemplo, de los niños, y nos pone el ejemplo de los niños, y en otro momento también nos habla de las plantas, y de esta manera, tanto los niños, cuando son alimentados, crecen, y las plantas, cuando son regadas y cuidadas, crecen. Nuestra vida espiritual, tu vida espiritual, necesita ser alimentada para poder crecer. ¿Amén? Así como será posible vivir una vida si te alimentás una vez a la semana, comes un buen asado el domingo y ya no comes más. ¿Será posible vivir de esa forma? No, ¿cierto? Nos vamos a enfermar. De la misma manera, no es posible vivir una vida espiritual si tu vida espiritual solamente se alimenta de la reunión del domingo. Tu vida espiritual necesita ser alimentada con alimento espiritual, algo más que el domingo. Porque ¿qué pasa si solo le alimentamos el domingo? ¿Qué pasa si solo comes el domingo? Con suerte llegas al próximo domingo, ¿no? A lo sumo 3 domingos y ya estás. Chao. Nuestra vida espiritual necesita ser alimentada. Y nosotros en la iglesia hablamos mucho sobre disciplinas espirituales. ¿Cuáles son estas disciplinas espirituales? A ver si alguno me puede mencionar alguna disciplina espiritual. Orar. ¿Qué más? Leer la Biblia. ¿Qué más? El ayuno. Congregarse. Muy bien. Ir al grupo pequeño. Servir al Señor. Adorar y alabar al Padre. Son disciplinas espirituales. ¿Qué disciplinas mantenemos en nuestra vida? Lavarnos los dientes, por ejemplo. Tender la cama. Ir a trabajar, ¿o no? Y dígame si siempre tiene ganas de ir a trabajar. Ay, gloria a Dios, Mike. No siempre tenemos ganas de ir a trabajar, pero ¿te levantás y vas a trabajar o no? ¿Te lavas los dientes aunque no tengas ganas? Capaz que en vez de a las 6 te los lavas a las 9:30. ¿Pero te los lavas o no? La disciplina no tiene que ver con el deseo o la voluntad. La disciplina tiene que ver con un hábito, con una permanencia. Nuestra vida espiritual necesita depender de Dios con disciplinas espirituales, que no las puede hacer el pastor por mí, no las puede hacer un coordinador por mí, las tengo que hacer yo por mí. Necesito alimentarme espiritualmente del Señor. Y hemos dicho, con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra, con la meditación de la palabra. Todas estas primeras cosas nos llevan a nosotros a depender, a permanecer en Él. Acabamos de leer, si permanecen en mí y yo en ustedes. Amén. Permanecer en Dios en el área espiritual solamente se logra si nosotros tenemos disciplinas espirituales. Así que pregúntate, ¿cómo vas con tus disciplinas espirituales? ¿Podemos mejorarlas? Amén. Nos damos cuenta que de no tenerlas, nuestra vida espiritual no va a permanecer en el Señor. El secreto es permanecer. Y cuando permanecemos nos damos cuenta que aparecen otras cosas que quizás no teníamos en cuenta. En Efesios capítulo 6 se nos habla de la armadura. ¿Pensaste sobre eso? ¿Has reflexionado sobre esto? ¿Has reflexionado sobre cómo vivir una vida humana pero espiritual a la vez, tal cual lo menciona Gálatas capítulo 2? Nosotros tenemos que poder permanecer en el Señor. Y quiero mostrarte una ilustración. Si esta es mi vida espiritual, esta,
Yo necesito permanecer en el Señor. En el momento que yo salgo de Él, no funciona más. Tu vida espiritual necesita permanecer conectado a Dios. Amén. Es tu vida espiritual la que necesita esas disciplinas espirituales para que permanezcas en Él. Una vida espiritual, nosotros no podemos mantener plenitud en lo espiritual si no mantenemos disciplinas espirituales que nos mantengan conectados al Señor. ¿Vamos bien? La segunda área de la que te quiero hablar es la dependencia mental, en la mente. Vamos a leer el versículo 7 de nuevo. Dice, si permanecen en mí y... ¿Qué dice? Y mis palabras permanecen en vosotros. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. Nuestra mente necesita estar anclada en el Señor. La única forma de que nuestra mente permanezca en el Señor es si, ¿qué cosa? Si sus palabras permanecen en nosotros. Amén. Nuestra mente es una parte fundamental de nuestra vida, y díganme si no. Si yo pienso que hoy va a ser frío a la noche, ¿qué hago? Me llevo un abrigo a la mañana, ¿cierto? Porque lo estoy pensando, lo estoy analizando. Ahora empieza diciembre y todos ya saben que vienen distintos gastos extras y cosas extras, y entonces ¿qué vas a hacer en noviembre? Trabajar un poquito más. No faltar a tu trabajo, ahorrar, gastar menos. Porque tu mente, vos estás sabiendo que va a pasar algo en diciembre, entonces prevenís y actúas diferente en función de lo que estás pensando, ¿o no? Nuestra mente nos va guiando y según lo que pensamos, hacemos. Si por ejemplo, estás por llevarte un mate y el agua está tibia, ¿qué pensás? Esto me va a caer mal. Y entonces, ¿qué hacemos? Calentamos el agua. De la misma forma, si mi mente piensa, no hay salida para esto, ¿qué es lo que pasa? Dejo de intentar. Si mi mente me grita y me dice y piensa, ya no hay esperanza, dejo de hacer esfuerzos. No me movilizo hacia nada, porque no tiene ningún sentido. Si mi mente está diciéndome que soy un estorbo para las personas, ¿qué es lo que hago en consecuencia de lo que mi mente me está diciendo? No pido ayuda, no hablo con nadie, disimulo, porque mi mente me está diciendo que soy un estorbo. Si mi mente me empieza a decir que no valgo nada, entonces mis acciones me mueven a hacer algo que destruya mi vida. Empiezo a tener comportamientos destructivos porque mi mente me está diciendo que no soy lo suficientemente valiosa. Miren qué importante que es la mente, ¿o no? Y decime si no es cierto que podemos tener el espíritu prendido, pero la mente... Y tenemos nuestra mente que nos va guiando y nos va llevando y nos ata, y nos ata. Y nuestra mente, si nos ata en el pasado permanentemente y miramos al pasado y no puedes salir de ese pasado y hay culpa y hay dolor y hay angustia, te termina encerrando en una depresión. Si tu mente te encierra en el problema del momento y en lo que pasa y en las situaciones difíciles y lo que estás viviendo y la realidad del momento, y si tu mente va caminando en ese sentido, vivís estresado. Si tu mente piensa lo que va a pasar en el futuro y desconoces y te afanás y preocupás y estás todo el tiempo pensando en el mañana que todavía no llegó, vivís en ansiedad. Lo que nuestra mente piensa determina el resto de lo que pasa en nuestra vida. Porque mientras mi espíritu está prendido, mi mente puede no estar guardando sus palabras. Entonces, el secreto es que mi mente esté en dependencia de Dios. Que mi mente y que tu mente piense lo que Dios piensa. ¿Qué pasaría si tu mente y mi mente piensa lo que Dios piensa? ¿Cómo sabemos lo que piensa el Señor? Bueno, Jesús lo dijo, si guardan mis palabras.
si guardan mis palabras. Si mis palabras permanecen en ustedes, dijo Jesús. ¿Cuáles son las palabras del Señor para nuestras vidas? Acá está. Vos vas a agarrar en tu vida espiritual y vas a hacer un hábito de leer la palabra de Dios. Y no vas a hacer un hábito de leerla sin darte cuenta de lo que leíste. Vas a hacer un hábito de leerla y encontrar lo que Dios piensa en esta palabra. Y cuando esta palabra te revele lo que Dios piensa, lo vas a llevar a tu mente. Y vas a decir, quiero pensar lo que piensa Dios. ¿Amén? Quiero pensar lo que piensa el Señor. Quiero que leamos el Salmo 1, del 1 al 3. Para que veas una cosa de lo que Dios piensa. Algo de lo que Dios piensa. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que, a ver si lo lee ahí, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hasta ahí nomás. ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra de Dios. Bienaventurado el varón que dice que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su delicia. Y en su ley, en esta palabra, medita de día y de noche, constantemente pensando lo que Dios piensa. Y miren lo que dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando tu corazón está dependiendo, tu mente depende de las palabras de Dios, cuando hay una dependencia mental en la mente de lo que Dios dice, entonces somos como un árbol plantado junto a corrientes de río. De pronto, no estoy ni muerto ni perdido. Mi vida está junto a aguas que traen vida. De pronto te das cuenta que tu vida tiene una razón de ser. Que no está la historia acabada, que sos un árbol plantado junto a corrientes de río. Que sos un árbol que tiene una fuente eterna en el Señor. Que sos un árbol que tiene esperanza permanente en Dios. Porque sos como este árbol plantado junto a corrientes de río. Y no solo eso, sino que dice que da su fruto a su tiempo. Te vas a dar cuenta que lo que haces es de bendición. Te vas a dar cuenta que vas caminando por la vida y das un fruto en el momento exacto y correcto. Te vas a dar cuenta que Dios tiene tus tiempos en su mano. Te vas a dar cuenta que el Señor sostiene tu vida. Te vas a dar cuenta que Dios te permite ser de bendición a otros. Y es más, sigue diciendo, y su hoja no cae. La hoja que das no cae. Hay sentido en vivir, porque de pronto vas a florecer permanentemente. La vida toma otro sentido cuando tu mente piensa lo que Dios piensa. Hay sentido en la vida cuando nuestra mente piensa lo que Dios está pensando. Todo lo que hace prosperará. Dios camina adelante. Vos pones la mano en el arado, el Señor te bendice. Vas caminando y declarás en tu familia y te metes en tu entorno, el Señor hace algo. En tu dolor, en tu necesidad, el Señor se glorifica porque todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el varón cuya ley medita de día y de noche. Amén. Podés tener entonces tu vida espiritual conectada, pero necesitas que tu vida espiritual, que tu vida mental, necesitas que tu mente piense lo que Dios piensa. Y cuando nuestra mente piensa lo que Dios piensa, se conecta y ahora sí está en plenitud. ¿Amén? Como el patito feo. Un cisne identificándose con un cisne. Mente de cisne conectándose con la mente de cisne. Pensá lo que Dios piensa. ¿Amén? Dependencia en la mente. Seguimos. Lo tercero es dependencia emocional.
Necesitamos depender en las emociones del Señor. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Y después dice, permanezcan en mi amor. Cuando la palabra de Dios quiere hacer referencia a las emociones y a los sentimientos, usa el término de alma, ¿no? Es esta parte que no se puede tocar del ser humano, pero que guarda todas las emociones y todos los sentimientos. Nuestra alma, por lo general, es la parte más rebelde, ¿o no? Se nos vuela rápido. Nuestra alma tiene vida propia. Es nuestra alma la que por lo general nunca se rinde al gobierno del Señor. Es la que más cuesta doblegar, es la que más cuesta conectar en dependencia del Señor. Son los sentimientos, son las emociones, las que nos llevan y nos traen. Son las emociones las que toman el control y nos abruman. Ahora, nosotros necesitamos, para poder experimentar esta plenitud, poder depender en lo emocional también de Dios. No solamente en lo espiritual, no solamente en tu mente, sino en las emociones. Necesitamos depender en las emociones del Señor. Y miren qué interesante, que dice, permanezcan en mi amor. Es el amor de Dios, el permanecer en ese amor, el que nos permite a nosotros tener bajo control nuestras emociones. ¿Has sentido alguna vez que tus emociones no estaban bajo control? ¿Te ha pasado los arranques de ira? Oh. La angustia, el llanto, la tristeza, ¿no? ¿Te ha pasado que algunas veces no están bajo control? La manera de que nosotros podamos permanecer y poner bajo control estas emociones es si permanecemos en su amor. En su amor. ¿Por qué en su amor? Porque es el amor de Dios para nuestras vidas el que nos garantiza que todo va a estar bien. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios hacia tu vida, hacia mi vida, borra todo miedo, borra todo temor. El amor de Dios hacia nuestros corazones tiene que tener ese efecto, el de borrar el miedo y el temor. ¿Miedo y qué? ¿Temor a qué? Bueno, hay gente que experimenta ataques de pánico, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay gente que no concilia el sueño en la noche. Hay corazones que están abrumados, que tienen temor al mañana. ¿Y qué va a suceder si? ¿Qué va a suceder? Y la palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios, el perfecto amor de Dios, echa fuera el temor. ¿Y cómo es que lo echa fuera? Porque Dios nos ama verdaderamente. No es el amor del ser humano, no es el amor de las personas. La certeza del amor de Dios con tu vida es lo que nos da estabilidad, es lo que nos da confianza. La convicción de que Dios me ama realmente es lo que me ayuda a atravesar momentos difíciles. Es lo que me ayuda a atravesar angustia y dolor y adversidad. Porque si Dios me ama realmente, entonces Él va a estar a mi lado. ¿Qué clase de Dios es el que ama y abandona? Esos somos los seres humanos. Ese no es Dios. Dios ama de verdad. Él ama genuinamente. Él ama de manera real. Dice Romanos capítulo 8, y este se lo saben seguramente. Romanos 8, 35, 37 y 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Fíjate bien que no dice, ¿qué te va a hacer dejar de amar a Dios? No. ¿De dónde sale el amor? De Cristo. ¿Qué te va a separar del amor de Cristo? ¿Qué va a hacer que Cristo deje de amarte? Esa es la pregunta. ¿Qué puede hacer que Dios no te ame? Eso es lo que se pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué me separará del amor de Cristo? ¿Qué puede hacer que Dios cambie su opinión y de pronto deje de amarte? Y ahí él se responde y va diciendo, ¿tribulación? ¿Algún problema?
¿Alguna angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él te amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La invitación de Dios a tu vida es a permanecer en su amor, es a dejar de poner en duda el amor de Dios para con tu vida. La invitación de Dios es a dejar de poner en tela de juicio que Él te ama de verdad. La invitación del Señor es a permanecer en su amor. Y cuando yo permanezco en su amor, mis emociones se sosiegan. Las someto a la voluntad del Señor. Las someto a lo que Él siente, a lo que Él experimenta por mí. Dice el Salmo 103, versículo 1 y 2. Y vas a hacer este ejercicio. A ver, vas a agarrar un espejo. Mañana en la mañana, cuando te estés cepillando los dientes, vas a hacer lo que hizo el salmista David. Dice el Salmo 103, versículo 1 y versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Deja de poner en duda el amor de Dios con tu vida. Dios te ama. Y le vas a decir, alma mía, rebelde, mi bisoña interna rebelde, bendice a Jehová. No te olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová. Vamos a conectar nuestro corazón con el corazón del Señor y a dejar que nuestra vida dependa en lo emocional del amor de Dios. ¿Amén? No más vidas descontroladas, no más corazones descontrolados. Si mi vida emocional no está conectada al Señor, no puede tener plenitud. El alma no da vida. El alma por sí sola no da felicidad. El alma por sí sola no da paz. El alma por sí sola no da luz. Pero si nos conectamos al Señor, entonces la cosa cambia. Permaneced en mi amor, dijo el Señor. Amén. Tenemos entonces dependencia en lo espiritual. Dependemos en lo mental. Dependemos en lo emocional. Y no termina ahí. Bueno, ¿qué más? Algo más. Dependemos en lo físico. Necesitamos cultivar una dependencia física. Física, pero ¿cómo? Algo físico, algo físico. Miren lo que dice Juan capítulo 15, perdón, el que estábamos leyendo, el versículo 10. Viene diciendo y dice, si guardaran mis mandamientos. El mandamiento de Dios, la enseñanza de Dios, no se guarda en lo utópico y lo imaginario. Guardar el mandamiento quiere decir hacer lo que Él dice. Y el hacer lo que Él dice no se hace con el corazón y en el sueño y en el ideal. Hacer lo que Él dice se hace en lo concreto, se hace con acciones, se ve reflejado en nuestro cuerpo. Hacer lo que Dios dice es un accionar. Guardar sus mandamientos es una evidencia directa de que permanezco en Él. Si yo permanezco en Él, guardo sus mandamientos. Si permanezco en Dios, hago algo, cambia mi vida. Dice Efesios 4, 28 y 29, el que robaba, no robe más. No solamente hay un cambio en lo espiritual, hay un cambio en la mente, hay un cambio en el alma, en las emociones, sino que ahora tiene que haber algo físico. El que robaba, no robe más. Es más, sigue diciendo, trabaje, lo dice la Biblia.
trabaje haciendo con sus manos lo bueno. Por ahí dice, el que usaba su boca para decir malas palabras o hablar mal o dañar o lastimar, no lo haga más. Ahora use su palabra para bendecir. Necesitamos que nuestra vida y nuestro cuerpo se ponga en dependencia de Dios. Y esto, hermano, no es algo que pasa por casualidad y al azar. No es como que un día te despertás y en vez de tu cuerpo tenés un robot funcionando. El poner nuestro cuerpo en dependencia de Dios es algo que implica nuestra voluntad. Es algo que implica mi decisión. Es algo que implica que yo quiera y ponga voluntad en esto. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 25 al 27. Todo el que lucha se abstiene de todo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, es decir, una corona que se va a romper, se va a perder, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no corro porque sí, no vivo, no hago, no prendo luz, espíritu y emoción, no lo hago porque sí, no corro a la aventura, sino que dice, peleo no como quien golpea alegre, sino que golpeo mi cuerpo, dijo el apóstol Pablo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay veces que vos vas a tener que golpear tu cuerpo, decirle, te levantás y ayunás, no comas. Un candado a la heladera. Hay veces en que vos vas a tener que encerrarte para no ir a ver a esa persona que sabes que no tenés que ir a ver. Vas a tener que desconectar el televisor y tirarlo, regalarlo, cortar el servicio de cable para no ceder. Hay cosas que el cuerpo lo tenemos que hacer y nos tenemos que obligar. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No vaya a hacer cosas que prendí todo y me olvidé de prender el cuerpo y metí la pata. Amén. Un cuerpo que no cede a los deseos. Un cuerpo que no cede a la concupiscencia. Un cuerpo que no cede a las tentaciones. Un cuerpo que está en dependencia del Señor. Dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne, lo que quiere hacer tu cuerpo, es en contra del deseo del espíritu. Y el Señor no cambia este cuerpo. Este cuerpo requiere que yo ponga voluntad, que vos pongas voluntad, que vos pongas decisión y que te des cuenta que tu cuerpo probablemente nunca quiera hacer lo que tengas que hacer. Y sin embargo, como dijo el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Solamente cuando nosotros ponemos en dependencia nuestro cuerpo es cuando también vamos a poder ser libres de esos hábitos y de esas acciones que nos atan. Permítanme hacer un cambio acá. Solamente cuando nuestro cuerpo está en dependencia de Dios es que podemos vivir en plenitud también en el cuerpo, también en lo físico. Vamos a cerrar con esto. Dice Juan capítulo 15 y vamos a leer de nuevo el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Porque, léelo bien fuerte. Separado de mí, nada puedes hacer. Separado del Señor, no puedes hacer nada. Si vos te separás del Señor, nada pasa, no tiene sentido. Separado de Dios, nada podemos hacer. Es importante que dependamos del Señor. Es fundamental que permanezcamos en Él. Es fundamental que rindamos al Señor todas las áreas de nuestras vidas. Lo espiritual, sí, pero no solo eso. La mente, la emoción, el físico, las acciones. Necesitamos permanecer en Él, porque separado de mí, nada podés hacer. Y decime si no lo intentaste. Y decime si te salió. Permanecer en mí. Amén. Dice, una vez más leemos lo que mencioné al principio. Mateo capítulo 11, 28. Dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. ¿Qué necesita el Señor para darte descanso? Venid a mí, dice. que vayamos a Él. Que vayamos a Él.
¿Qué necesita Dios para poder restaurar tu corazón? Para poder sanar tus emociones, para poder sanar tu mente, para poder sanar tu alma. ¿Qué necesita? Que vayas a Él. Venid a mí, venid a mí, venid a mí. Separados de mí nada podéis hacer. Venid a mí. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a estar orando. Y si en tu corazón hoy necesitas, si te das cuenta que necesitas venir a Él, te voy a invitar a que te acerques, que salgas de tu lugar y que no solamente vayas tímidamente, sino que le digas: Señor, mi espíritu está sobreviviendo a fuerza de domingos y yo quiero tener una vida fuerte en ti, una vida sostenida en ti, una vida que pueda luchar contra los ataques del enemigo. No necesito algo flojo, no quiero vivir más una vida espiritual débil de domingo en domingo. Señor, yo vengo a ti porque te necesito. Señor, si tu oración hoy quizás sea, mi mente